Diálogos intergeneracionales, voces en contra del olvido, el Holocausto del Palacio de Justicia 1985. Muy buenas, mi nombre es Valentina Zárate, hago parte del semillero INJU, que a su vez hace parte de la carrera de Trabajo Social. Hola, mi nombre es Wisler Calderín, estudiante del programa de Comunicación Social de la Universidad del SINU, y hoy les presentamos nuestra investigación sobre las memorias del Holocausto del Palacio de Justicia. La investigación se desarrolló en Montería, Córdoba, Colombia, una ciudad que ha estado marcada por la violencia del conflicto armado, lo que ha generado desplazamientos forzados, vulneración de derechos humanos y memorias fragmentadas. Ante esta situación surgen iniciativas estudiantiles para reconstruir la memoria histórica, dignificar a todas esas víctimas y evitar la repetición, como la investigación Diálogos intergeneracionales, voces contra el olvido, Holocausto del Palacio de Justicia 1985. Para esta investigación tenemos distintos objetivos, como primordial el objetivo general, que es comprender cómo adolescentes y adultos mayores construyen y resignifican violencias del pasado reciente, como lo fue el Holocausto del Palacio de Justicia, a través de la pedagogía de la memoria y los diálogos intergeneracionales en Córdoba, Colombia. También tenemos los objetivos específicos, que es identificar las representaciones y las narrativas que adolescentes y adultos mayores construyen sobre el Holocausto del Palacio de Justicia. Asimismo, reconocer las diferencias y convergencias generacionales en la comprensión del hecho histórico. Y por último, analizar el aporte de la pedagogía de la memoria en la resignificación del Holocausto del Palacio de Justicia. La investigación y la creación del documental como producto final estuvo orientada hacia la siguiente pregunta: ¿cómo los adolescentes y adultos mayores construyen y resignifican violencias del pasado reciente, como el Holocausto del Palacio de Justicia, a través de la pedagogía de la memoria y diálogos intergeneracionales en Córdoba, Colombia? Para su metodología se utilizó un enfoque cualitativo, orientado en comprender significados y procesos de construcción de memoria, siguiendo el planteamiento de Roberto Hernández Sampieri. Del mismo modo, se optó por un diseño fenomenológico interpretativo, centrado en las experiencias de adolescentes y adultos mayores frente al Holocausto del Palacio de Justicia. La población de esta investigación estuvo orientada o estuvo conformada por adolescentes del Liceo Guillermo Valencia y adultos mayores de la Fundación Hermanas Doroteas de la ciudad de Montería. Toda esta población fue seleccionada mediante un muestreo intencional y a su vez se utilizaron técnicas de recolección de información como talleres de pedagogía de la memoria y narrativas, entrevistas a adolescentes y adultos mayores, análisis de información de contenido mediante codificación temática, categorización y triangulación, interpretando sentidos, convergencias y representaciones y tensiones en las narrativas. Se tuvieron consideraciones éticas como el consentimiento informado, el manejo de saberes del trauma y el respeto por cada experiencia de vida. Desde el programa de comunicación social se realizó un documental orientado a los diálogos intergeneracionales, voces contra el olvido, Holocausto del Palacio de Justicia. Este documental fue de tipo testimonial, donde principalmente las voces y las experiencias de los participantes fueron la fuente principal de narración del contenido, y a partir de entrevistas a adolescentes y adultos mayores integradas con imágenes de talleres de pedagogía de la memoria y archivos históricos. Y el propósito de todo esto fue visibilizar las memorias silenciadas, reconstruir relatos desde perspectivas generacionales y posibilitar la reflexión crítica sobre el Holocausto del Palacio de Justicia. Asimismo, esto permitió interpretar y resignificar las violencias vividas, aportando a la memoria colectiva, la dignificación de las víctimas y la promoción de la no repetición desde un enfoque ético y contextual. Se tuvieron diversos resultados parciales. Entre estos tenemos la superposición de violencias, la empatía con las víctimas y la crítica intergeneracional frente a la impunidad. Y los talleres desde la pedagogía de la memoria como mediación generaron aprendizajes éticos y políticos frente a las violencias en el país. La memoria sobre la toma del Palacio de Justicia se construyó desde vacíos informativos, versiones contradictorias que dificultaron el acceso a una verdad plena, rumores y demás.
y se identificó una memoria mediada por tecnologías que fragmentó relatos, dejó zonas oscuras, produciendo imágenes parciales, sensacionalistas o confusas del Holocausto, lo que implicó a los distintos actores confusión y no tener claro qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Estas versiones circularon mediante medios desiguales, televisión urbana y radio para adultos, escuela y TIC en adolescentes. Esta investigación nos permitió comprender que la memoria es un proceso social, comunitario, pedagógico y ético. A través de la pedagogía de la memoria se abre un espacio de diálogo para comprender y resignificar las violencias del pasado frente o resistente a partir de voces adolescentes y adultos mayores de origen rural, que suelen quedar fuera del relato oficial. En conjunto con el Programa de Comunicación Social y Trabajo Social de la Universidad del SINU, se fortaleció la investigación al abordar la memoria desde una perspectiva pedagógica, dando voz a adultos mayores y adolescentes, promoviendo el diálogo, la empatía y la reconstrucción del tejido social para evitar la violencia en el departamento y en toda Colombia. A continuación, un fragmento del documental Diálogos Intergeneracionales, Voces contra el Olvido, Holocausto del Palacio de Justicia, 1985. Yo recuerdo cuando entraban unos carros tanques al palacio. La gente salía llorando, chillando y había gente que los llevaban así, heridos, llenos de escombros. Lo voy a compartir con mis abuelos apenas llegue a mi casa. Les voy a contar la historia y siento que se van a sentir familiarizados, porque mi familia es desplazada, incluso yo. Yo lo veía por la televisión. Y después, en el periódico que salía en El Espectador, las fotos y toda esa gente que sacaban muertos, los que sacaron vivos, no se sabe nada de ellos. Uno como estudiante siempre tiene ese deseo de aprender más, ese deseo de mirar por qué ocurrió esto. Y siento que es el saber de nuestra historia, el saber qué ocurrió, por qué ocurrió a través de diversas fuentes. Nosotros nos enteramos de todo lo que estaba pasando por medio de la radio, pero eran muy poquitos los que teníamos radio para escuchar, y como esa noticia era como un poco invertida, decían una cosa y después eran otras, es decir, no había claridad en las noticias. Yo me enteré ya que mi mamá también me ha hablado de eso y a veces profesores nos dicen lo que sucedió aquel día. Mucho dolor, mucha tristeza. Porque uno quiere buscar la paz, pero no la hay. Me pareció muy impactante ya que las personas a veces no tienen corazón y no tienen conciencia de lo que puede ocurrir y las consecuencias. La injusticia del presidente que no atendió en ese momento, mandó a parar al ejército. Hubieron aproximadamente 90 muertos y 11 desaparecidos. Familias quedaron sin papá, en donde familias quedaron sin mamás, en donde familias quedaron sin hijos, sin propósito. La tristeza, también enojo porque hay gente que es mala y que no sabe cómo comprender la situación de los demás, entonces ellos actúan de manera violenta hacia los demás. Y nos pasábamos, era juntos ahí apenas que escuchando lo que por lo menos nos decían, porque no había comunicación. Para mí la comunicación era como tan indispersa porque no la teníamos, es decir, profunda, sino era por encima de lo poquito que podíamos enterarnos de lo que los otros que tenían con qué comunicarse nos decían. Y así vivimos durante todos esos meses. Yo he escuchado y lo que yo he visto sobre lo que se pasó allá fue como un golpe de estado que ocurrió en ese año, porque las personas no estaban de acuerdo con eso y más que todo el M-19, pero los que entraron ahí ocurrió una tragedia donde varios civiles inocentes que están allá fueron afectados, porque más que todo eso se dio fue para revocar creo que eran los políticos. Yo puse el televisor y vi qué cosa tan horrible. Al ver cómo se tomaban eso, cómo salían las personas, cómo a esa señora que quemaron directamente en la cocina, las voces llamando que pedían auxilio. Siempre es doloroso. Recordar esa realidad nos llena también de esperanza, de fortaleza. Yo, mi familia, fuimos todos víctimas de la violencia.
está bien que todo eso se vaya sabiendo, porque la que uno tenía era una información diferente y ahora mismo está recibiendo una información que de pronto le va dando más claridad a lo que uno pensaba. Porque si yo pensaba que en realidad era lo que habían dicho por la radio, por la televisión, por los periódicos, por los que ellos pudieron dar, pues ahora, hoy se enteró uno de cosas que en realidad no sabía. Esta actividad me ha parecido muy chévere, siento que me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque siento que la Universidad del Sinú, que representan cada uno de ustedes los que está hoy aquí, dispuso su tiempo, dispuso su corazón, esa familiaridad con el tema, que preparó algo solamente y exclusivamente para nosotros. Y gracias al taller que hoy hizo la Universidad del Sinú, se aclararon muchas dudas que nosotros teníamos, porque antes no nos las habían explicado y hoy gracias a ustedes que vinieron, nos las explicaron y las entendimos. Bueno, nos parece muy bien. Nos han traído personas diferentes a lo que hemos vivido el vivir de todos los días, de todo el tiempo. Desde esta actividad nos transmite saberes del pasado históricamente y podríamos transmitirlo hacia nuestras generaciones futuras para ser de un país más justiciero, pacífico en esos aspectos. Somos jóvenes que van a cambiar este país y que van a hacer una Colombia en paz, una Colombia que cada conflicto lo solucione desde el diálogo. Una Colombia en donde no hayan paramilitares, en donde no hayan guerrilleros, en donde no hayan personas que maten a familias simplemente porque sí, mucho menos los desplacen. Mi grupo escribió esta carta precisamente para la hija del magistrado Durán, que dice así: amiga, te escribimos esta carta para expresar nuestras profundas condolencias por la pérdida de tu padre en el holocausto del Palacio de Justicia. Sabemos que este día marcó tu vida, ya que perdiste tu mayor fortaleza y apoyo como lo fue tu padre. Aunque eso sucedió hace 40 años, esa herida y el dolor sigue intacto. Te queremos transmitir la empatía que sentimos a través de este escrito, ya que tratamos de entender la frustración que sentiste al no saber nada de lo que estaba sucediendo con tu padre, porque las redes de comunicación lo ocultaron. Te brindamos nuestro apoyo emocional para que no te sientas devastada por lo ocurrido. Sabes que cuentas con nosotros, con nuestro apoyo en todo momento para que trates de superar y sanar todas aquellas heridas que deje ese día tan atroz. Que ha sido una guerra año tras año, gobierno tras gobierno, y que todos los muertos duelen. Duelen con el Palacio de Justicia, duelen con el soldado, duele del joven que muere en la esquina, duele el paramilitar, porque son personas equivocadas, pero todos los muertos duelen. Aunque no hubo familia, pero son seres humanos, que a uno le duele lo que pasó en ese entonces. Bueno, esto fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.